Pues buenos días a todas. Es un gustazo estar con ustedes, aunque sea de manera virtual, pero verles la cara, hacía mucho tiempo que no nos mirábamos, ya se les extrañaba mucho y por supuesto se extraña su voz y voy a hacer la bienvenida formal a este evento, a nombre de la Dirección General de Atención a la Comunidad de nuestra Casa de Estudios. Le damos la bienvenida a las ponentes y al público a este conversatorio, Género y Sustentabilidad, retos desde la academia y la sociedad civil. Esto, por supuesto, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuyo tema este año es igualdad de género para un mañana sostenible. Ello para conocer la valiosa contribución de las niñas y las mujeres en la mitigación y adaptación al cambio climático global y en la construcción de un futuro sostenible para todas las personas. En esta mesa contamos con la participación de mujeres expertas en el estudio y articulación de temas de sustentabilidad y género, quienes nos compartirán valiosas experiencias y reflexiones en torno a este tema. Esperamos que este evento sirva para motivar aún más a nuestra comunidad, para que continuemos generando oportunidades con el objetivo de avanzar en la urgente tarea de construir un desarrollo sustentable con igualdad de género y equidad social. Finalmente, quiero agradecer a nuestras invitadas, quienes son además muy queridas compañeras, por haber aceptado participar en esta mesa. La doctora Margarita Velázquez Gutiérrez, la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, la licenciada Hilda Salazar Ramírez, la doctora Marta Patricia la doctora Erika Fosado Centeno y la maestra Cristina Martín Arrieta. Muchísimas gracias a todas de todo cariño. Y a continuación le voy a ceder la palabra a Ana Beristán, quien será la responsable de la moderación de esta mesa. Y pues bienvenidísimas, el escenario es de ustedes y muchísimas gracias por estar con nosotras. Hola, hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlas, al público que nos acompaña. Para iniciar la mesa, queremos pedirles por favor a nuestras participantes, a nuestras queridas invitadas, que cada una se presente en un minuto, nos compartan en qué entidad están trabajando y los aspectos que deseen ustedes resaltar de las líneas de trabajo que trabajan, ¿no? que investigan, que desarrollan sobre este tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces, si les parece, como las fue presentando la maestra Imas, le pido a la doctora Margarita Velázquez, por favor, que se presente en un minuto. Menos. Hola, buenos días, tardes. Soy Margarita Velázquez, soy doctora en Ciencias Sociales, trabajo como investigadora en el en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, que está en Cuernavaca, y trabajo el tema de género, sociedad y ambiente hace muchos años. En este momento estoy trabajando en ciudades y estoy trabajando cuestiones de mitigación y adaptación con vistas al futuro. Gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Margarita. Le pedimos a la doctora Patti Castañeda, por favor, se presente. Hola, buenas tardes. Soy Marta Patricia Castañeda Salgado, soy doctora en antropología, investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y bueno, he compartido espacios con todas ustedes en distintos momentos. Me da muchísimo gusto compartir este también. Y en este momento tengo varias líneas de investigación, pero una está abocada al análisis de los efectos de la pandemia en trabajadoras universitarias, la pandemia de COVID, por supuesto, en trabajadoras universitarias desde una perspectiva feminista, y sin duda el tema de la sustentabilidad es clave en este análisis. Entonces, bueno, pues desde ahí estoy colocada en este momento.
Muchas gracias, querida Patti. Le pedimos por favor a la doctora Erika Fosado se presente. Gracias. Pues es un deleite estar en este conversatorio con mujeres que admiro y que estimo. Mi nombre es Erika Fosado, soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales. He trabajado en la articulación entre feminismo y ecología ya desde hace 15 años, primero en el sector público y luego en el ámbito académico, y actualmente estoy laborando en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, estudiando alternativas urbanas frente al cambio climático desde la perspectiva de género. Específicamente me ocupo ahora de la movilidad sostenible. Será un gusto estar aquí charlando. Muchísimas gracias, Erika. Por favor, a la licenciada Hilda Salazar Ramírez, querida Hilda. Hola, muchas gracias, mis queridas. Todas, estoy muy contenta de encontrarnos. Traemos una historia larga en común de mucho tiempo en esta articulación. Pues yo sigo en mi asociación civil, Mujer y Medio Ambiente, que cumplió 25 años, reciéncito, y la articulación viene un poco de antes, que la estuvimos construyendo, y pues perteneciente a muchas de estas redes que nos hemos mantenido en el tema a lo largo de todos estos años, la Red de Género y Medio Ambiente, queridísima de nuestro corazón, que sigue allí latiendo y presente, y ahora trabajo también con un grupo que me gusta mucho, que se llama Grupo Territorio, Género y Extractivismo, le decimos el TEGE, y que estamos justamente en estos temas. Yo creo que las temáticas en las que yo estoy son las de siempre, pero hoy vistas desde un contexto y una perspectiva distinta que está marcando esta realidad. Es justamente el extractivismo y una forma como nuestro territorio está siendo visto dentro y fuera de nuestro país. Gracias por colocar este tema en el marco del Día Internacional de la Mujer. Nos hemos tardado un poquito en decir esto es tan importante como otros muchos temas y muchas de las agendas que tenemos las mujeres, y hoy se junta, está allí presente, lastimosamente no siempre para bien, en algunas cosas no, en otras sí, y creo que de eso vamos a conversar. Gracias por la invitación, contentísima de compartir con todas ustedes. Muchísimas gracias, Hilda. Y finalmente le pedimos por favor a la maestra Cristina Martín Arrieta se presente. Por favor, Cristina. Muchas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Mireya, por abrir este espacio, ¿no? Como siempre nos encontramos en convocatorias de este tipo, ¿no? Recuerdo mucho cuando abrieron todo el espacio para discutir género y energía, y que fue un espacio riquísimo de compartir experiencias y construcción colectiva. Yo actualmente estoy trabajando como coordinadora general del proyecto Territorios Productivos Sostenibles. Es un proyecto del Fondo Global para el Medio Ambiente, en donde es el Banco Mundial, la Agencia de Implementación, y la Semarnat, la Jefe de Ejecución. Este proyecto está dirigido a fortalecer las capacidades empresariales de productores y productoras a nivel rural, ¿no? Y que podamos sobre todo incorporar prácticas sustentables en sus procesos productivos, ¿no? Estamos metidos en temas de café, estamos metidos en temas de cacao, forestales, de ecoturismo, en 7 regiones del país, ¿no? Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Península y la cuenca del Usumacinta. Y pues obviamente dentro de este proyecto el tema de la participación de las mujeres, fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones de las organizaciones de productores rurales, es un gran desafío, igual que el hecho de poder acercar créditos, ¿no? Y opciones financieras y acceso a mercado a los grupos de mujeres, muchas veces no constituidos legalmente, lo que pone una serie de límites, pero bueno, a lo largo del conversatorio iremos platicando acerca de estos desafíos. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con las amigas de toda la vida. Seguimos en la lucha a pesar de todos los tiempos. Muchísimas gracias, Cristina.
Y bueno, para la gente que nos acompaña en las redes, les compartimos que en este conversatorio hemos preparado algunas preguntas detonadoras para nuestras invitadas, ¿no? Entonces vamos a hacer 4 rondas de preguntas. En ellas, cada participante tendrá hasta 4 minutos para responderlas. Nosotros les indicaremos cuando esté por terminarse el tiempo. Y entonces, bueno, sin más, queremos arrancar. Y la primera pregunta que preparamos es que les pedimos que nos compartan, por favor, cómo iniciaron sus trabajos en el tema de género y medio ambiente y cómo se fue articulando esta visión. Sabemos que ustedes son de las pioneras en haber picado piedra, ¿no? En este tema. Entonces, por favor, sé que en 4 minutos no va a dar tiempo para que cada una responda, pero les pedimos eso, ¿no? Esa síntesis para nuestras jóvenes estudiantes que quieran conocer. Entonces, si quieren, empezamos con la doctora Margarita y después en las otras rondas podemos ir cambiando el orden, si les parece. Adelante. Les puedo dar un resumen. Hace 30 años, cuando éramos jóvenes y bellas, seguimos siendo bellas, pero hace 30 años, el tema aparece, yo diría que en 1992, en Planeta Femea, en Brasil, y antes, incluso cuando... por un plan, en Miami empieza mucho este tema, empieza a sonar. De las pioneras en Planeta Femea está Nilda andaba por Brasil en el Río 92, y el tema empieza a sonar mucho en México, o a mí me empieza a sonar, cuando los planteamientos sobre cómo construir el desarrollo sustentable pasa por la manipulación y el control del cuerpo, que tiene que ver con la población y la reproducción biológica. Y entonces las mujeres teníamos que hacer algo para parar este asunto, ¿no? Entonces, aparecieron muchas corrientes en el mundo, unas que decían que nos abrazábamos a los árboles, otras que no. Yo sigo convencida de que la relación es, como diría la buena Verónica Vázquez, se construye, es estructural. Las relaciones con los recursos naturales son construidos, no son esenciales, biológicos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que había que seguir indagando y trabajándolo. Era un tema que nadie me creía, entonces yo me sentía muy sola, me sentía como un poco como hongo, y abrí, gracias a la Facultad de Filosofía y Letras, un diplomado, y llegaron 2 alumnas. Y una de esas alumnas era Hilda Salazar. Y entonces nos caímos muy bien, seguimos trabajando, y un día ya teníamos un diplomado, y entonces entraron gente como Cristina, y entraron otras, y teníamos recursos internacionales porque estábamos de moda, y trabajamos, y lo digo así porque fue un trabajo muy en equipo. Eran grupos de gentes activistas que están en lo local, sin lo cual yo no hubiera podido escribir ni un párrafo teórico. Hoy, igual que Cristina y que Hilda, estoy enamorada del territorio. Creo que desde ahí es donde se va a poder construir algo en el futuro. Y bueno, así empezamos, y así empezó a crecer una red, y luego pasó el tiempo y seguíamos trabajándolo, y apareció Erika como mi alumna, y seguimos trabajándolo, y entonces creamos una red de académicas, porque Patti, yo, Verónica y otras decidimos que era momento de luchar por también los espacios académicos. Aparecieron las jóvenes también como Brenda, como varias jóvenes, ¿no? Es como hoy volteo y cada vez veo más chavas jóvenes, alumnas, y me da muchísimo gusto, ¿no? Hay gente como Ana de Luca, como Erika, hay más jóvenes, Alejandra Rojas, Andrea Rojas, Florencia Ficini, hay varias jóvenes y hombres también que le están metiendo, y que hemos ido trabajando el tema
que es un tema que no se estanca, porque no, la realidad no se estanca, tiene que estar en constante revisión. Es además un tema muy estancado. Yo acabo de hacer un trabajo sobre cuáles son los postulados en relación a género y cambio climático, pero están muy ligados con género y medio ambiente. Y llevamos repitiendo lo mismo desde el 92. Este año van a revisar los avances a la parte K de la plataforma de Beijing. Y seguimos en lo mismo, ¿no? Queremos, o los gobiernos quieren más mujeres en toma de decisión. Yo me sigo preguntando, ¿para qué? Pero bueno, quieren más mujeres en puestos de toma de decisión. Siguen insistiendo en... hay muchas frases vacías y muchas frases como de paso, ¿no? Hay que promover la participación de las mujeres en las acciones de mitigación y adaptación, como sea, ¿no? Pero hay muy poca discusión sobre las brechas de género en esas formas de adaptación y mitigación. Es decir, yo lo que encuentro es que los proyectos de adaptación y mitigación que muchas veces echamos a andar, lo único que hacen es repetir brechas de discriminación y de diferenciación que no logran su objetivo porque seguimos reproduciendo viejos patrones de desigualdad social y de género. Y ya me quedé. Gracias, querida Margarita. Vamos a seguir tejiendo porque todo se va a ir, vamos a ir construyendo justo la historia de cómo hemos avanzado en el tema. Le pedimos por favor a la doctora Patti Castañeda nos compartas, Patti, en estos 4 minutos. A diferencia de Margarita, yo no entré en el tema focalizada en el mismo. Yo he tenido un largo tiempo de colaboración con mujeres indígenas y rurales, y como ha pasado con muchísimas cosas de mi investigación, los temas los he ido abordando a partir de lo que ellas me han ido ofreciendo como necesidades de profundizar en ciertas áreas de conocimiento. Y en ese sentido, fíjense qué interesante, cuando empezamos a hablar de las décadas es que ya estamos en otro lugar. Varias décadas atrás, en el trabajo con las mujeres indígenas, empezaban a aparecer muchísimo las preocupaciones por los recursos, por las limitaciones de acceso al agua, por el acoso constante respecto a sus territorios, por la fragmentación de la tierra, por el agotamiento de los cultivos, por la sustitución de cultivos por adquisición de los productos básicos, en fin. Y me parece que esas demandas que ellas estaban ya planteando iban siendo construidas en paralelo al proceso de conformación de esta tendencia en los estudios sobre la ciencia de abordar la relación entre género y ciencia. Entonces, de alguna manera, eso empezó a ser una preocupación compartida por mujeres colocadas en distintas instancias, y también las organizaciones de la sociedad civil empezaron a emerger con esa preocupación. Yo pienso que aparecieron en distintos ámbitos, por ejemplo, cuando se hablaba de las políticas de población. En los 80, en los 90, empezaba a aparecer tímidamente el asunto de, y también tenemos que ver qué pasa con los recursos, qué pasa con el desarrollo, cómo se abordan las cuestiones sobre mujeres en el desarrollo, género en el desarrollo, en fin, todos estos paradigmas que empezaron a apuntar a ver que el trabajo de las mujeres campesinas, rurales, indígenas, no era solamente una actividad productiva, sino que era una actividad que también cuidaba la naturaleza y que se preocupaba por el equilibrio ambiental. Entonces, insisto, pienso que se fueron articulando, primero iban en paralelo y después poco a poco se fueron articulando estas preocupaciones que venían de distintos lugares.
pienso que la red que coordinó Margarita hizo un aporte sumamente importante al vincular academia con organizaciones sociales, activistas y unidades de producción, de productoras, que bueno, vale la pena seguir adelante, y que podríamos hablar hoy de que esto conforma una de las sinergias del movimiento de mujeres, de las sinergias feministas, porque nos vamos encontrando en esta necesidad imperiosa frente a necesidades como la guerra, que no está tan lejos, aunque la veamos del otro lado del mar, no está tan lejos. Confrontarla con esto que es la necesidad de defender la vida día a día, que ha sido una de las grandes iniciativas de las mujeres que están preocupadas por la reproducción y por el cuidado, en este caso específicamente por el cuidado ambiental. Muchísimas gracias, Patti. Ahora le pediré por favor a la licenciada Hilda Salazar, nos platique, Hilda, por favor, estos orígenes. Pues sí, son orígenes antiguos. Creo que nos vino de esta boom internacional que hubo en torno primero al medio ambiente muy fuerte en esa conferencia de Río en el 92, donde fue muy impresionante la presencia de sociedad civil y había esta carpa de mujeres y allí fuimos a dar y fue una inquietud grande. Y sí, era muy notable que no discutíamos género y medio ambiente, mujer y medio ambiente se llamaba entonces, sino discutíamos población y medio ambiente porque estaba durísima estas políticas de que el deterioro ambiental se debía pues a que éramos muchas personas en el mundo y que había que recortarle. Era tan así que el acuerdo que surgió de esa tienda de mujeres se llamó Población y Ambiente, justamente controvirtiendo esta perspectiva de esa crisis ambiental, que hoy la vemos muy claramente, que no tenía un origen exclusivamente en la población, sino en otros muchos factores, y discutía cambio climático en aquel entonces. Era un tema que estaba allí, y que, bueno, ahora cuando uno mira para atrás, ve que esa agenda estaba muy colocada. Pero un segundo impulso fue también la Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín, donde yo creo que agarró un aire impresionante, formidable, y yo siempre me preguntaba, cuando fuimos a medio ambiente, a la conferencia de medio ambiente, hablábamos más de género, porque estábamos defendiendo los derechos de las mujeres a decidir en nuestro propio cuerpo, y cuando fuimos a la de Beijing de mujeres, hablábamos más de medio ambiente, y ahí se dio un brinco bien interesante. Y desde la historia yo recuerdo que allí fue distinto las que fuimos a la conferencia de Río que las que fueron a China, porque allí hicimos ya un intento, no de hablar de una agenda en general de las mujeres, sino de cuáles mujeres. Hicimos un esfuerzo que para mí es muy importante porque permitió ese vínculo de academia, sociedad civil y movimientos que hoy decimos en el territorio, pero que hablábamos de comunidades, y nos fuimos a preguntar cómo veían las mujeres en ciertos lugares pues los temas ambientales, y sacamos una famosa agenda verde de las mujeres, que fue súper interesante. Y cuando yo revisaba para estar aquí con ustedes hoy, decía, a ver, ¿qué discutíamos? Ah, pues agua, híjole, qué novedad. Salud, ¡ah, qué novedad! Imagínense el día de hoy, el tema de salud humana y ambiental estaba colocadísimo. Proyectos productivos agrícolas, como señalaba Patti, conservación de los recursos naturales, bienes naturales, decimos ahora, bosques, en fin, eran temas así, y contaminación. Y decíamos, vamos como a final de tubería, las mujeres, ¿no? Nuestra agenda verde se nos volvía como gris a final de tubería, porque estábamos como los impactos para las mujeres, pero no en las causas empezábamos a discutirlo. Entonces, venimos de esa historia donde se conjugaba esta perspectiva internacional de una oleada ciudadana y feminista fuerte, junto con estos movimientos abajo, pero que no eran tan visibles como son hoy día, pero que estaban allí, y que estaban allí de esa manera. Y eso es lo que a mí me parece importante, como traer a la reflexión que tenemos ahora. Y esta historia que cuenta Margarita, después como hicimos un diplomado, y armamos una red, hicimos la incidencia en políticas públicas, como de que el género no va a estar en la Secretaría de Medio Ambiente, y como que el medio ambiente no va a estar en la Comisión Nacional de la Mujer, y nos metimos de cabeza a eso, y bueno, fuimos
súper triunfadoras en la incidencia, y al pasar de los años dijimos, ¿y qué pasó allí? Sí, qué barbaridad, ganamos muchísimas cosas, una dirección de género cuando no existía, presupuesto, un programa, un pronunciamiento público que anunció un 8 de marzo en el Palacio Nacional con Cedillo, Julia Carabias, no lo olvido. Entonces, esa es la historia, y hoy que lo vemos decimos, sí, hubo un avance muy impresionante en términos de producción teórica, metodológica y de política pública, pero cuando íbamos yendo a territorio se nos empezaba a desbaratar de las manos, no llegaba a territorio, no llegaba tan rápidamente. Entonces, esa es la historia que nos trae al día de hoy y que vale la pena recordar justo por esas razones, porque es una agenda nueva y vieja a la vez. Muchísimas gracias, Hilda. Por favor, Cristina, si nos puedes compartir cómo iniciaste en estos temas, las reflexiones. Qué interesante escucharlas, de verdad, es toda una reflexión histórica importante. Yo venía participando en organizaciones feministas desde el 86, ¿no? Venía de la izquierda, caí en el feminismo, empecé a trabajar mucho con mujeres rurales y con mujeres urbanas, y también me cayó Río, ¿no? Y entonces cuando vas a Río, como dice Hilda, de pronto mujer y medio ambiente, y hay que presentar ponencia, y no era una reflexión que hubiéramos hecho desde el feminismo, ¿no? Estábamos mucho más metidas en todo lo que es la construcción de identidad, la apropiación del cuerpo, todo esto, y de repente Río nos enfrenta a, bueno, pues sí, ahí estamos las mujeres, pero ¿cómo estamos? ¿Cuál es esa relación con el medio ambiente, ¿no? Mujeres y desarrollo, políticas públicas, y como bien dice Hilda, pues fuimos empezando a entrar en esa reflexión. Yo regresé después de Río muy confundida, sintiendo muy cerca el tema ambiental, pero sin las agarraderas de por dónde entrarle, o sea, cómo vincular todo lo que estábamos leyendo de teoría feminista con el tema de medio ambiente. Los temas de la madre tierra y el ecofeminismo nunca me han entrado del todo, no es algo en lo que me he sentido identificada. Y es muy importante mencionar que para mí el diplomado que habla Margarita y que fue en la UNAM, ¿no? Y que hay que reconocer esa posibilidad, me dio las herramientas conceptuales y teóricas para empezar a entender por dónde le podía yo entrar, siempre pensando en el trabajo concreto que hacía en comunidad con las mujeres, con los talleres, porque pues sí hacíamos que todo lo que era el uso de las hierbas medicinales, los temas de salud, de nutrición, pero el tema ambiental no hallaba yo cómo cruzarlo, ¿no? Entonces, muy importante eso, y yo les diría, para no repetir, que para mí la red de género y medio ambiente creo que ha tenido como gran virtud el que va tejiendo tres grandes vertientes, o sea, la teórica conceptual, porque nos reuníamos, discutíamos, hacíamos seminarios, nuestra maestra siempre fue la Margarita, pero también la práctica comunitaria, ¿no? Donde el trabajo de Hilda directamente en comunidad y el llamado permanente, a ver, no se nos disparen, vamos a ver qué está pasando realmente con las mujeres en el territorio, qué experiencias se van construyendo, qué sirve y qué no, y la incidencia en política pública. O sea, yo creo que estas tres vertientes se fueron tejiendo en la construcción de una red, de una serie de mujeres que estábamos interesadas en impulsar el tema, que lo veíamos importante, pero que nos dimos cuenta que teníamos que construir las herramientas aquí en México y que teníamos que construirlas a partir de esta red en donde cada una sumaba su experiencia concreta. A mí me tocó estar en los consejos consultivos para el desarrollo sustentable con Julia, empezamos a meter el tema de género y medio ambiente, y después ya unidas como red hicimos lo que estaba contando Hilda de la incidencia, que nos llevó a contar con una dirección de género, la primera, y también de indígenas. Quiero decirles que incidimos en la construcción de la Secretaría de Medio Ambiente en el 2000,
¿sí? Armando toda una dirección de participación pública y en la cual metimos la dirección de pueblos indígenas y la dirección de género. Pero hay algo interesante que les quiero compartir ahí, antes de que me marquen el tiempo, y es que la directora fue decidida en función de una terna que propuso la propia red. O sea, no solamente estábamos incidiendo en la generación de una estructura al interior de la Secretaría, sino que empujamos personas que conocían el tema para que pudieran hacerse cargo de la construcción de esta dirección. No sabíamos ni cómo había que construirla, nunca nos habíamos enfrentado a armar presupuesto público, reglas de operación y todo, y lo fuimos haciendo exactamente porque teníamos esta fuerza de estar unidas como mujeres, ¿no? Esta dirección de género ha seguido en la Secretaría de diferentes maneras, no como quisiéramos, pero en este primer periodo hasta creó enlaces de género en todo el sector ambiental, transversalizó el tema de género en las políticas públicas, no solo en Semarnat, sino en CONAFOR, en la CONAM, sí, o sea, se fue generando una manera de incorporar al interior de los propios aparatos estatales el tema. Y lo mismo se hizo con el INMujeres, ¿no? Entonces, siempre hemos estado en este binomio de meter medio ambiente y género y meter el género en el medio ambiente, y creo que es gracias exactamente a que trabajamos en esta red que hemos tenido avances importantes. No he visto el corazón, pero supongo que ya llegué al final. Salió. Muchísimas gracias, Cristina. Justo. Y dejé al final a Erika Fosado, que es nuestra voz más joven de este panel, para que también ella nos comparta, ¿no? Como ya algo contaba Margarita, ¿no? Que es una de las alumnas, pero para que Erika nos compartas cómo ha sido tu ingreso a esta articulación desde la academia, desde un espacio universitario al tema de género y medio ambiente. Por favor. Sí, efectivamente, yo creo que esta pregunta, en mi caso, la puedo responder desde otro lugar. No fui parte de la generación que abrió el campo, pero sí fui de las afortunadas de poderme formar con muchas de ellas, pioneras ya sea desde el espacio académico, de la sociedad civil o del gobierno. A las compañeras de mi corta edad, no sé si nombrarnos generación semillero, pero definitivamente el trabajo que hicieron las pioneras no solo inauguró un campo, sino que formó a esta nueva generación, de la cual Brenda también forma parte. Y si bien todavía nos toca experimentar la necesidad de legitimar el tema tanto al interior del feminismo como de la ecología, creo que lo hacemos con un respaldo teórico, empírico y político, arropadas por la experiencia de otras. En mi caso, principalmente como alguien muy cercana en mi trayectoria, de la doctora Margarita Velázquez. Y bueno, cuando yo inicié me tocó la oportunidad de estar inserta en esta red que ya se había construido entre academia, sociedad civil y gobierno, y lo valoré muchísimo. Me entusiasmó bastante porque vi operar un trabajo intersectorial, capaz de dialogar, de hacer agenda. Esto es lo que muchas veces se aspira, ellas ya lo habían construido. Entonces esto resulta muy motivante, ¿no? Pero además también atestigué la sororidad puesta en práctica. Durante muchos años, más allá de los encuentros y desencuentros personales, estas mujeres se reconocían y podían construir alianzas políticas e intelectuales que tenían efectos concretos. Es así que en la práctica creo que se aprende lo que los libros dicen que es la ecología política, un diálogo de saberes entre sujetos diversos que comparten un horizonte. En este caso, este horizonte ha estado guiado por la igualdad de género y la sostenibilidad durante muchas décadas. Y ahí se han venido recreando y recreando las redes que se siguen diversificando, tanto formales como informales y en distintos ámbitos. Eso es lo que yo podría decir. Muchísimas gracias, Erika. Antes de continuar, queremos compartirles a nuestras panelistas saludos que llegan desde las redes sociales. Tere Munguía, saludos a todas, abrazos, Yucas, Alma Fuertes Jara, Hilda, Cristina, Margarita, maestras y pioneras en la materia, abrazo enorme. Virginia de Tanclara, Agroecología Sustentable, saludos desde Argentina. Gaby Cedeño Gonzi, buenas tardes, saludos desde Morelia. Rafael González Franco manda muchos saludos a Hilda. Entonces, bueno, tenemos mucha gente conectada en nuestras redes, en las redes de la Coordinación
para la Igualdad de Género de la UNAM, quienes también solidariamente sumaron esta mesa a la transmisión en vivo de estas actividades en el marco del 8M. Y para continuar entonces ahora, algo ya en esta primera respuesta fueron elaborando sobre el reto de los aportes teórico-metodológicos que tuvieron cada una que impulsar, ¿no? Desde su propio ámbito de incidencia, desde la academia, desde sociedad civil, desde gobierno. Y yo les pediría que nos compartan, por favor, cuáles consideran que fueron esos aportes que tuvieron que poner sobre la mesa para lograr esta articulación de género y medio ambiente, género y sustentabilidad y los retos que se enfrentaba en territorio. Entonces, no sé si empezamos ahora, por favor, con la doctora Patti Castañeda y les voy dando la palabra. Adelante. La pregunta en sí misma es un desafío para organizar ideas y experiencias. En mi caso, considero que entre estos aportes teórico-metodológicos habría que precisar que cuando empezamos a hablar de género y medio ambiente nos empezamos a referir a sujetos específicos en relación con el medio ambiente. Por una parte era esta posibilidad de abordar con la perspectiva de género un tema que era de urgente atención, pero por otra parte también abordarlo a partir de grupos organizados, de colectivas, de mujeres activistas que estaban ya preocupadas por impulsar un conjunto de acciones. Y en ese sentido, teóricamente, afinar la mirada a través de los sujetos da un cambio muy importante, no solamente en el análisis, sino también en la elaboración de propuestas y de perspectivas. Metodológicamente, este trabajo, por supuesto, que fue mucho más desafiante, porque el trabajo de campo se diversificó, se multiplicó y me parece que también vino a relativizar un prejuicio en relación con que lo ambiental es del campo. Lo ambiental no se da en la ciudad, se da en el campo y empezar a decir, a ver, no, lo ambiental es lo ambiental y no tiene esas escisiones tan recurrentes en distintos campos de conocimiento, por supuesto que implicó entrar a tener perspectivas teóricas mucho más abarcativas y, por supuesto, con pretensiones de explicación necesariamente interdisciplinarias, porque el tema no se agota desde una sola perspectiva, sino que requiere, como lo hemos visto todas, el concurso de los aportes de distintas ramas. En este sentido, me parece que las ciencias sociales aportaron a esta perspectiva la constatación de que estos sujetos con quienes estábamos trabajando no se definían solamente por el género, sino que estaban también sintetizando otro conjunto de condiciones. Algunas colegas le llaman interseccionalidad, otras le llamamos articulación, entramados, en fin. Hay otras denominaciones, pero al final de cuentas lo que nos interesa ver es que el género explica de manera sustantiva una parte de estas acciones, reflexiones, pensamientos, prácticas en relación con la sustentabilidad del medio ambiente, etcétera, pero el género por sí solo no lo explica todo. Tenemos que ver cómo se van articulando las condiciones de género, de clase, étnicas, de racialización, para configurar estos sujetos que efectivamente, por una parte, fueron vistos durante muchísimo tiempo solamente como beneficiarios de las políticas en la materia y que necesariamente han tenido que ser reconocidas, pues ya no como una población beneficiaria, sino como una población activa, actuante en relación con lo que se plantea desde las instituciones. Esto ha tenido altibajos, por supuesto, no ha recorrido un camino lineal, pero sí quisiera apuntarlo como uno de los aportes con los que contamos hoy en día en esta complejidad de la mirada y en esta necesaria complejidad, tanto en los abordajes
teórico-metodológicos, insisto, como en las acciones institucionales y la elaboración de propuestas que a final de cuentas son propuestas de cambio en todos los órdenes. Muchas gracias, Pati. Hilda Salazar, adelante. Pues yo creo que tuvo muchos planos de incidencia esto que logramos hacer. Yo creo que desde los marcos más teóricos y conceptuales fue el colocar este tema de la corriente género y medio ambiente visto desde una perspectiva más quizás académica, pero del feminismo ambientalista desde una perspectiva ideológica y política muy fuerte, que además debatíamos con un ecofeminismo muy esencialista que planteaba pues, que las mujeres teníamos una cualidad especial de relación con la naturaleza y que nos cargaba un poco la mano en el sentido de salvar el planeta por el hecho de ser mujeres. Y bueno, fue un debate muy interesante que estuvimos dando, pero que nos definió políticamente, no solo en los planteamientos de estudio que le seguimos dando durísimo, y entonces ya pasábamos de un diplomado al otro, ahí donde nos formamos, como bien dice Cristi, pero también en una propuesta política distinta que tenía que ver en la forma como queríamos incidir en la política pública, pero sobre todo en la forma como queríamos trabajar en el territorio. Y creo que eso es muy interesante y me gusta plantearlo ahí porque creo que es un debate que tenemos aún abierto. Hoy el tema del feminismo ambientalista, del ambientalismo feminista, o como le queramos llamar, digamos, ha estado como por debajo de la idea de los ecofeminismos, que ha tomado una fuerza muy grande en términos como una propuesta teórica, porque el nombre es muy atrayente, porque justamente vincula el ecologismo y el feminismo en una sola palabra, pero que visto desde una perspectiva más práctica y de comunidades, sigue reproduciendo en cierta medida algunas perspectivas esencialistas y yo diría maternalistas, ¿no? Porque cuando yo voy a territorio y hablamos de ecofeminismos, las compañeras de comunidad con las que yo trabajo anteponen su participación súper activa, son protagonistas hoy impresionantes al tema de qué les vamos a dejar a los hijos y a las hijas y al tema de la identidad de las mujeres solo como madres o como cuidadoras y no desde una perspectiva más política de agentes de cambio y transformadoras. Y por eso el debate actual teórico y metodológico tiene todas estas entramado otra vez una discusión que hay que moverla. Yo me gusta plantearlo aquí. Necesitamos moverle a este debate de estas corrientes que hoy se están discutiendo y también moverle en términos de las implicaciones en los territorios con las mujeres muy a la cabeza de los movimientos de defensa de la tierra, el territorio, de la lucha contra las violencias sociales y de criminalización que está viendo contra las defensoras y defensores del medio ambiente. Es una lucha política de otro orden, mucho más aguda, mucho más difícil, pero también con una masa de base popular, territorial, que no tuvimos en otros tiempos. Y hoy nos replantea la necesidad de estos marcos que siguen siendo maravillosos, seguirlos discutiendo. Decimos, seguimos con el rosario o los imprescindibles del género, le decimos el rosario. Ahí viene Hilda con el rosario, yo digo, ahí vengo con el rosario. División sexual del trabajo de hombres y mujeres, acceso a los recursos, toma de decisiones, viva el rosario, pero ya no nos alcanza el rosario. Necesitamos transitar a otras formas de mirarlo. El rosario llevado a territorio se rompe como un rosario epistemológico desde nosotras a una forma de construcción del discurso político, pero también de la acción social y creo que académica, yo no soy académica, que nos invita a que todo este aporte valiosísimo no se puede tirar a la basura, pero tiene que ser replanteado en estos aportes metodológicos de nuestras redes. Muchas gracias, Hilda. Por favor, Cristina, adelante. Ay, pues es difícil hablar porque uno coincide con todo lo que va escuchando, pero yo quiero aportarles una parte que es la institucional, ¿no? Porque la incidencia en política pública, muchas veces como sociedad civil o como organizaciones, llegamos y pues vamos a las mesas de discusión para construir el programa sectorial de medio ambiente y ahí estamos, pele, que se transversalice género, que quede un indicador, etcétera.
Pero las cosas no quedan ahí, o sea, también hay una serie de mujeres al interior de las instituciones que tienen que transformar esos aportes en estos foros en programas, en presupuestos, en líneas de acción, en herramientas y sobre todo cómo adaptar el marco conceptual a una lógica institucional. Y esto no lo podríamos hacer si estas redes no toman en cuenta a las mujeres que en muchas ocasiones, porque a veces uno está en la sociedad civil y a veces estás en el gobierno, pero de qué manera al interior propio de las instituciones tienes también que ir construyendo estos marcos conceptuales que estén acordes con las lógicas institucionales, cómo construir herramientas, cómo desarrollar capacidades dentro de las propias instituciones y cómo armar indicadores que vayan más allá del número de hombres y de mujeres que participan en el programa, recursos que se asignan a hombres y mujeres que realmente no nos permiten estar haciendo una medición de si esas políticas públicas que están impulsando una perspectiva de género están o no cerrando brechas de desigualdad, ¿no? Y luego cómo esta política pública tiene que aterrizar en el territorio, ¿sí? Cómo desarrollar capacidades para que el operador político que está directamente, el operador institucional que está directamente trabajando en campo, verdaderamente se haya introyectado de una perspectiva de género y cambie una serie de comportamientos, lenguajes y opciones. Yo creo que ahí ha habido y logramos desarrollar durante mucho tiempo estas intersecciones, ¿sí? Entre mujeres que estábamos en sociedad civil con mujeres que estábamos ocupando puestos en gobierno y de qué manera no solamente es el discurso, sino es una práctica institucional la que también se requiere para que esa incidencia en política pública se vea reflejada en un nuevo comportamiento del Estado, o sea, un Estado que realmente cumpla con su función de ser garante de los derechos de las mujeres y realmente impulse políticas públicas que rompan estas brechas de desigualdad, ¿no? Las rearmen. Yo creo que ahí hay experiencias importantes, las hablamos menos, ¿no? Y hay muchas mujeres, sabemos muchas mujeres que nos hemos formado adentro y afuera de las instituciones, que hemos aportado afuera y adentro de las instituciones y que sin las posibilidades de trabajo en red nos podríamos perder en el entramado institucional, ¿no? Yo creo que siempre para mí ha sido fundamental mantener a un grupo de reflexión externo y tener todo este apoyo para saber cómo ir construyendo no solo política pública en el discurso, sino en una práctica de política pública con una perspectiva de género distinta. Muchas gracias, Cristina. Erika Fosado, adelante. Gracias, Ana. Bueno, pues nos pregunta sobre los aportes teórico-metodológicos y su incidencia. A mí me gustaría destacar el papel de la Red de Género, Sociedad y Ambiente, que si bien tuvo mayor eco o estuvo más presente en el ámbito académico por la propia naturaleza de investigación de esta red que ya comentaba Margarita, creo que permitió diálogos intergeneracionales y además conectar entre distintas regiones del país e incluso de América Latina. Producto de este trabajo surgieron varias publicaciones sobre energía, sobre cambio climático, se actualizaron algunas herramientas teóricas, se retomaron algunas clásicas. Todas estas en su conjunto produjeron y nos permitieron dialogar, revitalizar el contexto de análisis y las herramientas para entender cómo se va conectando la desigualdad de género en estos contextos de crisis socioecológica. Además, también producto de este trabajo de la red se realizó el Diplomado de Género, Desarrollo y Sustentabilidad, que tuvo 5 emisiones en línea y convocó también a personas de distintos países, sectores y edades. El impacto de esto no solamente es en términos formativos, y no solo es que da legitimidad o continúa dando legitimidad al tema, sino que también construye una base de sociedad de interlocución para seguir pensando en estos
en estos problemas y pensarlos de manera articulada, es decir, cómo se va conectando la instrumentalización de la naturaleza y la dominación masculina. Esa es como la clave, creo que prevalece en el análisis, con distintos conceptos que se dedican a responder a esta pregunta. Y entendiendo acá la dominación masculina no solamente como un ejercicio de poder material y simbólico por parte de algunos varones, sino también como una forma de concebir, de ver el mundo y de colocar en él a las mujeres y de establecer condiciones de posibilidad para que se desarrollen. En este sentido, se trata de una lógica que reproduce relaciones de poder y además prácticas ambientales. Pero pues que estas articulaciones teórico-metodológicas continúan fortaleciéndose y dando materia para comprender cómo se produce un orden socioecológico que se configura por el género. Y desde ahí algunas de las herramientas que me parece que están, o ejes de análisis que se están incorporando, es analizar esto en términos de procesos. Es decir, cómo incorporamos la variable del tiempo para ver trayectorias socioecológicas y poder dar cuenta de los cambios que hay en el orden de género articulados a un orden ecológico. Poder conectar esto ya nos permite tener un lente más sistémico, más complejo, y así poder dar cuenta de los problemas que justo tienen un orden más complejo, como es el cambio climático. Entonces, pensar estas prácticas en su transcurrir por el tiempo nos permite ir complejizando las relaciones socioecológicas e incluir desde otra perspectiva también un tema que me parece importante y que es marco clásico ya en este campo, que es la justicia. En este caso a mí me gusta trabajarla desde el enfoque de capacidades, pero hay también otras aproximaciones. Muchas gracias, Erika. Híjole, el tema da para seguir y seguir y seguir. Y para cerrar esta segunda pregunta, le pedimos a Margarita Velázquez nos compartas esta reflexión sobre los aportes teórico-metodológicos. Ahora sí me picaron la cresta, pero a ver, creo que básicamente estamos entre un tema que es mucho más complejo. Patti empezaba diciendo que el primer reto había sido cómo articular esta parte de género y ambiente, ¿no? Era como, no sé si tú tenías, Patti, pero yo tenía una amiga que se me quedaba bien y me decía, ¿me dices qué tiene que ver el arbolito con las mujeres? ¿No? Entonces yo decía, no, espérate, ten chance. Algo que hemos aprendido es esto que decía Patti, ¿no? Hacer diálogos entre ciencias sociales y ciencias naturales, que creo que ha sido básico. Y la otra es entender que el medio ambiente no está allá afuera, o sea, estamos ahí, somos parte de. Y que las relaciones que los seres humanos establecemos con ese entorno son acuerdos sociales, o sea, son acuerdos que hacemos las personas sobre los recursos. Y en esos acuerdos existe o permea una cultura del privilegio y una cultura del poder que genera desigualdades, que jerarquiza y que dice quién tiene derecho a qué, que generalmente pues son el juez y la parte, ¿no? Pero entendido en este asunto de la cultura del poder, creo que cuando Hilda dice que hay que seguir moviéndole, pues sí hay que seguir moviéndole. Y a lo que hay que moverle es a cómo desmantelamos esta construcción del privilegio, esta construcción de lo social, en los términos de Luis Reigadas, o sea, cómo destejemos desigualdades, ¿no? Para tejer nuevas formas de igualdad, que creo que esa es una de las partes importantes. En relación a los seres humanos y nuestros acuerdos sobre el medio ambiente, ¿no? Porque ya no está fuera de ese medio ambiente. Entonces, bueno, creo que una parte son estos diálogos, estos avances, y otras son que mientras nosotros estamos en estas discusiones, a mí me preocupa que cuando uno regresa al territorio, cuando uno regresa y toca tierra, pues te das cuenta que no seguimos en lo mismo. O sea que ahora decimos que es cuidado ambiental, antes decíamos que era trabajo doméstico no remunerado, pero ahora encontramos que en nombre de la sostenibilidad las mujeres tienen que hacer un trabajo ambiental no remunerado del triple, ¿no? Que no queríamos barrer el planeta, pero lo estamos barriendo, ¿no? Y bajo condiciones muy fregadas. Y que entonces hay que regresar también a discusiones muy
muy originales de las discusiones de género, ¿no? O sea, regresar a Federici, por ejemplo, con el salario patriarcal, me parece que es esencial, porque parecería ser que la sostenibilidad se va a construir a partir de un salario patriarcal, que es el salario del trabajo de las mujeres. Entonces, que lo que no hemos logrado hacer, y ahí tiene que ver con incidencia política, o con incidencia de política pública, ¿no? Es hacer esos cambios. Es decir, siempre decimos, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Que son los factores antropogénicos emisores de los gases de efecto invernadero. Yo digo, pues más que los antropogénicos, son los capitalocenos, ¿no? O sea, es el capital el que pelea, y para eso le echa mano a lo que tenga enfrente, ¿no? Entonces creo que tenemos que, o sea, por un lado sí hemos avanzado, tenemos cosas mucho más claras, y tenemos otro paquetísimo que hay que volver a revisar, que hay que seguir pensando, a lo mejor desde el principio, ¿no? O sea, regresarle y tratar de frasearlo de otra manera. Yo creo que hoy ya no hablamos de trabajo doméstico, no remunerado nada más, hablamos de cuidado y todo lo que eso implica, porque el cuidado tiene una parte física, tiene una parte y tiene otro componente que es el emocional, ¿no? ¿Y qué hacemos con esa parte emocional a la hora de querer trastocar realidades? Y esa es una cosa que dejo ahí un poco como para pensar y repensar, ¿no? O sea, ¿cómo le digo a las mujeres, a las defensoras ambientales, ¿no? O sea, ¿por qué están defendiendo más el recurso? Porque lo que ha pasado es que las cosas en campo se han puesto peores. Se han quedado ellas solas ante la alimentación masculina, perdón. Entonces han tenido que sacar la casta. Hay más propietarios de la tierra. No sé, hay que hacerse muchas preguntas, pero no creo que defiendan el medio ambiente nomás porque están enamoradas de la semilla. En fin, ahí vamos. Muchas gracias, querida Margarita. Les comparto que siguen llegando saludos de las redes sociales. Micaela Bocanegra y Andrómeda Celeste, saludos a todas. Amparo Guerrero Ríos, saludos desde Sinaloa. Fabiola González, es un gusto verles y reconocer sus aportes a los estudios de género y medio ambiente. Balbina Hernández, saludos a todas las ponentes, historias que nos unen. Alma Engracia Cortés Javier, saludos y nuestro reconocimiento para todas. Entonces, bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos estén siguiendo, mucha gente conocida en esta reflexión en el marco del Día Internacional de la Mujer y del lema de este año, ¿no? Sobre género y un futuro posible en términos de sustentabilidad. Y la siguiente pregunta que queremos plantearles es en torno a la participación de las mujeres en la toma de decisiones ambientales. ¿Cuáles consideran que son las acciones o proyectos, digamos, que ustedes destacarían en este tema, en esta parte, ¿no? De la participación de las mujeres y qué retos se enfrentaron? Ya Cristina al inicio comentaba una parte, ¿no? En la parte de la agenda pública y la Semarnat, pero desde el ámbito de cada una, si nos pueden compartir cuáles fueron estos proyectos que destacan, no solo en la toma de decisiones en todos los ámbitos, ¿no? En sociedad civil, en los proyectos comunitarios, en los proyectos desde la academia. Entonces, empezamos ahora, por favor, con Hilda Salazar. Pues la toma de decisiones es donde se conjuga el caldo allí de manera muy interesante del famoso rosario del que yo hablaba, porque es allí donde se muestra que tanto hemos avanzado o no en hacer transformaciones de fondo, que son las causas de la desigualdad en la sociedad y también en la relación con los bienes y recursos naturales y los impactos de las acciones humanas sobre ellos. Y hay unas pues que son completamente estructurales y sistémicas y de las que hemos hablado históricamente y que siguen allí presentes y que
la propiedad de los bienes, de la tierra, principalmente en el ámbito rural, y ahora también estamos ya en las ciudades. Margarita, me alegra muchísimo que haya transitado de lo rural a lo urbano, y que es indispensable porque una enorme cantidad de la población y de mujeres y hombres estamos viviendo allí. Y encontramos también en las ciudades desigualdades que son sistémicas, históricas y estructurales, sobre las que hemos avanzado poco. Tomando otra vez como referencia la madre de las desigualdades, que es la propiedad de la tierra, lo seguimos viendo en todos los procesos que no tienen que ver con la agricultura, que no tienen que ver con la producción agrícola o forestal, sino que tienen que ver estructuralmente con la forma como las personas en zonas rurales nos estamos relacionando con el entorno ambiental, con los bienes naturales, con los impactos del cambio climático, etcétera, donde sigue habiendo una brecha muy grande que coloca a las mujeres fuera de espacios fundamentales de toma de decisiones. Creo que son sistémicos, que son estructurales, que están allí, y de ahí podríamos ir al agua nuevamente, y creo que allí en el tema institucional tendríamos muchísimo que decir, Cris, en relación a cómo seguimos en estos ámbitos masculinizados. Cuando encontramos una revolución en la división sexual en otros ámbitos, hay unos tan históricos, tan básicos, tan fundamentales como el agua, donde la cosa no camina y no se mueve, y donde otra vez volvemos a plantear, son temas viejos pero en contextos nuevos, y esa parte a mí me parece muy importante, porque estos contextos, pues yo me acuerdo de nuestra famosa Agenda Azul de las Mujeres, que es maravillosa, pero se queda muy corta el día de hoy en estos cambios estructurales que se requieren, pero hay otros que son de contexto y que también tendríamos que entrar allí, y que también tienen que ver con fenómenos nuevos o no tan nuevos, pero que están recreados a partir de una realidad internacional y nacional, y es esta nueva forma de organización del capital a nivel mundial y en México, que coloca pues estas luchas por el poder y la toma de decisiones de una manera diferente a la que estaba hablando Margarita. Y creo que eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, y hoy que estoy en el extractivismo, a mí me parece fundamental, ¿no? Las muchas batallas que se dan tienen que ver con una empresa gigantesca minera, que además está cobijada por un Estado ausente, donde quien manda es la minera, ¿no? Allí está todo, la escuela, la actividad, el agua, etcétera, controlada en un territorio específico por una empresa transnacional. Entonces, creo que tenemos estos temas estructurales y tenemos unos temas nuevos, pero que están en un contexto diferente, y creo que eso es lo que nos está llamando, Margarita, a repensar en estos nuevos formas de construcción, el entendimiento teórico y conceptual, pero también de la acción política. Pues yo soy muy activista, ustedes saben, en la que nos vemos involucrados. Entonces creo que hay cuestiones muy sistémicas, y que hoy sí podemos hablar con claridad, y ya no le tenemos miedo a que